La paz como indicativo de tener fe. De la paz podemos decir que forma parte de la naturaleza del espíritu, según Gálatas 5:22, donde habla del fruto, donde este término está en singular, porque en el carácter del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y ese carácter está en el creyente como producto del nuevo nacimiento. La paz es propiedad de Dios, según según Filipenses capítulo 4, el versículo 17, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es parte de las propiedades del Espíritu Santo impartidas al hombre como producto del nuevo nacimiento, y que debemos desarrollar en el espíritu, formar el alma y manifestarlo por ende en el cuerpo, en el diario vivir del creyente. Ese término paz viene del griego eirene y del hebreo es shalom, que tiene que ver desde la perspectiva teológica con la quietud del alma. Es algo endógeno, tiene que ver con el entrar en el reposo de Dios. Dios a la vez, en cuanto a la nación de Israel, le dio un día para que entrara en su reposo. A nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo nos insta y nos invita todos los días a entrar en su reposo, en su presencia. La paz no es bonanza. La bonanza, desde el punto de vista espiritual, en relación a Dios, al reino eterno, tiene como producto de tener paz. Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habla Jesús. La paz es endógena, o sea, interna. La bonanza es exógena, o sea, externa. Los prerequisitos de la paz no son la libertad la libertad de las necesidades, libertad del dolor físico. La paz es un descansar en Dios. En medio de las grandes necesidades hay paz porque se descansa en Dios, en relación al creyente, al Hijo de Dios, al lavado con la sangre del Cordero, al recién convertido. La paz que ofrece el mundo está en total contraste a la paz de Dios. El mundo adquiere su paz, producto de la bonanza, o sea, que si hay bonanza, hay paz. En Dios es todo lo contrario. La paz en Dios produce la bonanza. Es decir, los principios del reino están totalmente al contrario de los principios universales, y por esta causa Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Porque es que el mundo te da un tipo de paz que viene como producto de la bonanza. En Dios la bonanza viene como producto, resultado de la paz. Por eso hay contraste. O sea, cuando tú depositas la fe en una palabra que Dios te dio, independientemente lo que te digan las circunstancias, independientemente lo que te digan las tinieblas, los demonios, tú estás creyendo, así como estás decretando esa palabra que Dios te dio. Aunque el diagnóstico médico diga que la enfermedad es terminal, por ende incurable, los síntomas los tienes. Cada día las cosas, aunque vayan empeorando, tú depositas la fe en la palabra que Jesús te dio, que por sus heridas tú fuiste sanado. Esa fe que depositaste en la palabra, independientemente lo que te diga la ciencia, lo que tus sentidos te digan, independientemente de que vayas empeorando, tú tienes paz en tu espíritu y en tu alma.
Esa paz que está en tu espíritu emana y toma el alma. Y esa paz que está en el alma como indicativo que depositaste en la palabra es lo que va a producir la bonanza por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, la paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales causadas por las ansiedades de la vida. Al tener seguridad de que Dios provee para sus hijos y responde ante las más grandes dificultades de la vida, hay paz. El creyente aprende a vivir quieta y reposadamente sin conflictos mentales. Cuando la paz emana de Dios, o sea, que la paz de Dios se puede entender como una garantía de ¿qué? Del cuidado de Dios. Según Filipenses capítulo 4, y hay dos pasajes en Filipenses, y quiero invitarles a que eh, leamos lo que nos dice ahí Filipenses el capítulo 4, el 6, versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquel apóstol Pablo fue tan determinante en el lenguaje de la paz que dejó escrito lo indispensable que es la paz en la vida del creyente, lo importante que es la paz. Ahí en Filipenses vuelvo a repetir el versículo, capítulo 4, repito nuevamente el versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú llevas esto en forma simplificada, lo que Pablo quiso expresar en el pasaje anterior fue: la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiados en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. Yo no sé qué está pasando, pero Dios tiene el control, nunca lo ha perdido. Yo no sé qué está pasando, pero Dios está en el asunto. Dios está obrando. Dios está trabajando. ¿Cómo lo está haciendo? No lo sé. Solo me interesa entender, creer y aceptar que Él lo está haciendo. Yo no sé qué me tiene el futuro, pero sé que quien sostiene mi futuro es Dios. Jesús dijo que lo único que nos libraría de las turbaciones internas y de los temores es la paz. Lo dijo bien claro en Juan 14:27, y repito: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En otras palabras, quiere decir: vivan quieta y reposadamente, que mi Padre los va a cuidar. La paternidad de Dios siempre estará allí presente. Dios no se descuida. Dios no duerme. A Dios nada lo toma desapercibido. Él nunca llega tarde. Ahora bien, la paz es producto de la fe y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Si Dios lo dijo, es así. Es un decreto equitativo donde nadie lo puede echar por tierra. Dios lo habló y Él no miente. Otra cosa es que cuando en mí no hay paz, es porque no hay fe. Eso indica que estoy viviendo una vida por los sentidos, una vida almática, sensual y carnal. Esto fue una vivencia en la vida de Jesús, que en medio de una gran tempestad sus discípulos se turbaban y se llenaban de temor. Él dormía y descansaba en la popa de la barca. Él confiaba en las palabras que les había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Si Dios dijo que vamos a pasar, Jesús dijo que vamos a pasar. El Espíritu Santo te garantiza que vas a pasar, pues tú vas a pasar independientemente a las dificultades, las olas, independientemente a los tropiezos.
las vicisitudes, las adversidades, los ataques, las enfermedades, los desajustes económicos. Independientemente de todo eso, tú vas a pasar, porque Dios te dice que vas a pasar, porque cuando Él da una palabra, la cumple. Por eso ahí en Mateo 8:24, en Marcos 4:37 y en Lucas 8:27 habla de lo mismo cuando, cuando está diciendo, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La paz es un descansar en Dios, es entrar en su reposo. La paz es la quietud del alma, que viene como producto de qué? De la fe que depositaste en una palabra que Dios te dio. La intervención de Dios mediante el Espíritu Santo en medio de la tempestad vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. Una palabra que depositaste en Dios. Y si no hay fe, no hay paz. Y donde no hay paz, no hay bonanza. Es decir, la paz es un descansar en Dios, es reposar en Él. Ya dije que la paz es la quietud del alma. Viene como producto de la fe en una palabra que Dios da. Esto es lo que se le llama el rema, que es la espada del Espíritu. Es donde el Espíritu Santo ejecuta esa palabra rema en el mundo físico. Lo que ya fue hecho en el mundo espiritual fue decretado y establecido esa verdad posicional, donde se hace una verdad posesional en ti mediante el Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta el milagro, la respuesta o la promesa, entonces emana el gozo. Recuerda que la fe en la palabra produce paz. La paz por la intervención del Espíritu produce la bonanza. Bonanza es la quietud, el disipar. Cuando se disipan los problemas, las vicisitudes, las enfermedades, etcétera, etcétera, todo eso se da mediante la intervención del Espíritu de Dios. A Dios, a los hebreos les instituyó el sábado como día de reposo. A nosotros los creyentes nos invita todos los días a entrar en su presencia, en su reposo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los recibo y los haré descansar, según Mateo 11:28. O sea, que entrará en el reposo de Dios por la fe, o entrarás en el reposo de Dios por la fe, en sus bendiciones, en sus promesas, en nuestro legado de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Nos lleva a tener una vida en una paz completa y absoluta que traerá como resultado la respuesta de Dios, un gozo inefable, cuyo gozo nos fortalecerá para enfrentar las aflicciones venideras en fe. Es decir, que esto es un ciclo que consiste en que la fe me produce paz, la paz me produce bonanza, la bonanza me produce gozo y el gozo me prepara librar nuevas confrontaciones que se presentan en la vida o que vengan de las tinieblas. El apóstol Pablo en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se manifiesta en el mundo físico ejecutando lo que ya en el mundo espiritual fue establecido y ya se dio. Hace una verdad posicional y posesionalmente en cualquier circunstancia o adversidad por la que estés pasando. Salmos 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto y con mi cántico le alabaré. Y Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que la paz viene como resultado de conocer el amor de Dios a favor nuestro. Y esto lo describe el apóstol Juan
en sus cartas en primera de Juan 4:18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El término perfección relacionado al amor que aparece en el pasaje da la idea de no conocer lo que Dios es capaz de hacer a nuestro favor por causa del amor que siente por nosotros. Ahora debemos conocer que Dios, por causa de su amor y por objeto de su amor, que somos nosotros, estuvo ese amor en nosotros, estuvo dispuesto a abandonar su gloria y humillarse en la persona del Verbo. Si esto lo hizo antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos? Es decir, que es tan determinante la paz de Dios en nuestras vidas, porque solo a través de ella podemos avanzar con determinación en medio de un mundo lleno de grandes inseguridades, conflictos, incertidumbres, dudas, desasosiegos, angustias, temores. Solo la eternidad revelará el impacto del memorable paso de fe lleno de paz que hemos emprendido hoy las demandas de Dios. No nos podemos detener, hermanos, amigos y ministros, de manera que la invitación es que sigamos adelante sumergidos en la paz de Dios, llenos de fe, y seremos héroes establecidos en el reino de Dios en la vida de los hombres. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan cuando expresó y preguntó? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Indica el que conoce el amor de Dios y cuanto Él lo ama y lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor. No tiene lugar para el temor. Vive confiado, está en el reposo de Dios. Hay paz en su corazón. La intervención de Dios mediante el Espíritu produce la bonanza. La bonanza produce el gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bendiciones, bendiciones.